Bienvenidos. Hoy entonces vamos a desarrollar este tema que viene bien para cualquier persona, ¿no? Porque vamos a hablar sobre tengo miedo a ilusionarme. Y claro, a ver, si uno piensa en el tema de pareja, sería un tema solo para solteros. Pero la pareja no es el único motivo de ilusión en la vida, ¿no, Roque? La ilusión es un estado emocional fantástico, maravilloso. Uno se siente agitado, uno se siente se siente vivo, se Emocionado. siente emocionado. El problema es que muchas personas le tienen temor a esta sensación porque después de haber pasado por momentos de ilusión y por tanto desilusión, es decir, cuando la ilusión que yo tenía no se da o no se dio o terminó sucediendo otra cosa, acontece una sensación tan desagradable como la desilusión. Es como salirme de esa montaña a la que yo solito me subí, emocionado por creer que tenía algo y sucede que de pronto ya no lo tengo, y esa sensación de sentir que ya no lo tengo, lo que se supone que tenía que haber tenido o lo que se supone que tenía que haberse dado, no se dio, viene la desilusión. Yo creo que el temor a ilusionarme está muy relacionado con la poca tolerancia que tenemos ante la desilusión, que es de alguna forma el sentimiento contrario a la ilusión. Muchísimas veces el miedo está sustentado en experiencias previas negativas, ¿verdad? Algo viví en el pasado que no quiero volver nunca más a pasar por eso, ¿no? Por eso decimos que el miedo muchas veces es el hijo del trauma, ¿no es cierto? Entonces, las personas que se han sentido dañadas o heridas, desilusionadas, decepcionadas, eventualmente prefieren mantenerse al margen, ponen distancia, intentan no ilusionarse fácilmente. Sin embargo, Roque, yo me he topado con personas que no logran, o sea, han tenido desilusiones en la vida. Vamos con el tema propiamente amoroso. Desilusiones amorosas en la vida. Personas que han jugado con sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, personas que han prometido cosas que luego no se animaron a cumplir. Y sin embargo, esta persona o estas personas inmediatamente conocen a un nuevo prospecto de pareja. Es inevitable el ilusionarse. O sea, y creo yo que es porque ese miedo que está ahí a ser decepcionado se mezcla con la necesidad de ser amado, con la necesidad de ser querido, de ser atendido, de ser cuidado y protegido. Y recordemos que si hay alguna necesidad profunda y propiamente humana, esa es la necesidad de protección, de cuidado y de amor. Por lo tanto, muchas veces, aunque hayan tenido malas experiencias previas, mucha gente dice, me volví a equivocar, ¿no es cierto? Yo conversaba con un muchacho recientemente que es un muchacho soltero, bien lindo, buen partido, que él decía algo muy, muy interesante, ¿no? Él decía, me molesta cuando me gusta alguien. No me gusta sentir esa sensación de que mi estabilidad depende de lo que esa persona haga. Si esa persona me mira, si esa persona me habla, si esa persona me escribe, si esa persona me responde, si esa persona me va a saludar o no. No me gusta sentirme así. Y eso hace que no me quiera ilusionar. Lucho conmigo mismo cuando me gusta a alguien. Lucho conmigo mismo porque no quiero sentirme así de expuesto, así de vulnerable, así de necesitado. Detesto esa sensación que siento. Por eso me gusta más bien apegarme a vínculos que no tienen ningún tipo de futuro, que no tienen ningún prospecto de una relación seria, que no cumplen con el requisito de pareja formal, que no me va a pedir nada, que no me va a pedir compromiso, responsabilidad afectiva, camino juntos, exclusividad, fidelidad. No me gusta ese tipo de vínculos porque siento una vulnerabilidad con la que no puedo lidiar. Detrás de ese miedo a ilusionarse, muchas veces hay un miedo a mostrarse frágil, vulnerable ante ese otro. Creer que lo que yo sienta o mi estabilidad dependa de si una persona hace o dice o decide tal cosa, me genera un malestar tan grande que no quiero depender de ella. Mi pregunta es, ¿podrá una persona que se dispone a amar o que quiere amar al mismo tiempo evitar ser vulnerable? Porque yo considero que de cierto modo quien está dispuesto a amar tiene que estar dispuesto a darle al otro la posibilidad de herirme y confiar y esperar
que no lo va a hacer necesariamente, o que cuando lo haga lo va a reparar, cuando lo haga se va a dar cuenta, cuando lo haga me va a considerar y va a ponerse en mi lugar. O sea, creería que hay que buscar un equilibrio entre ilusionarme porque tengo una necesidad muy amplia y muy grande y entonces inmediatamente ilusionarme versus nunca ilusionarme porque lo último que quiero es depender, lo último que quiero es que entregarme y no sé cómo me van a pagar, tengo ese miedo, ¿no es cierto? Por último, tengo miedo al rechazo, decíamos, ¿no? No me ilusiono porque no sé si me va a decir que sí, entonces prefiero no animarme, me quedo ahí y creo que hay que buscar un equilibrio entre estas dos cosas porque es importante ser prudente, Roque, o sea, uno tiene no solamente el requisito para que alguien te dañe, tiene que ver con el otro. Hay una parte de eso que tiene que ver conmigo. Yo permito también hasta dónde me pueden dañar. Por lo tanto, si hay un autocuidado, diríamos, en este tema, y está bueno tener prudencia, porque la ilusión o la confianza, por ejemplo, son cosas que tendrían que regularse de cuando en cuando, ¿no? Si yo noto algunas cosas, voy regulando un poquito para atrás. Si me siento muy a gusto, quizás voy a ir un poquito más adelante. Y creo, sin embargo, que hay que buscar ese equilibrio entre sí, me cuido, soy prudente, no permito que cualquiera me dañe el corazón y al mismo tiempo venzo el temor a ir más allá, sobre todo porque tengo que saber algo esencial, Roque. El amor verdadero, el amor que todo ser humano busca en una pareja, solamente aparece después de la desilusión. Cuando uno ve a una persona ilusionada, pensemos con un nuevo trabajo, ¿no? Imagínate una mamá que escucha a su hija decir, mamá, me dieron este trabajo, me prometieron esto, me van a cumplir esto, las condiciones son estas. Y la mamá cuando empieza a escuchar como que las condiciones parecen ser un poco irreales para cumplirse a cabalidad, claro, la mamá enfrenta esa situación de decir, a ver, ¿le digo o no le digo? Porque la veo tan ilusionada, al mismo tiempo no quiero decepcionarla, no quiero yo ser quien la pinche el globo, digamos a mi hija, viste como los niños tienen un globito, no quiero ser muy pincha globo, no quiero tener que dar una mala noticia, no quiero tener que ser el Grinch de esta noticia. Y esta mamá, pero al mismo tiempo la ve tan ilusionada que no desea hacerlo, pero al mismo tiempo siente la responsabilidad de decirle, hija, con calma, ¿no? Anda paso a paso, anda viendo si eso realmente va a pasar. Entiendo que estás ilusionada, pero yo te recomiendo ser prudente. Muchas veces la persona altamente ilusionada en ese momento no capta o no recibe esa intervención de buena forma. No, lo que pasa es que ustedes me tienen envidia, lo que pasa es que ustedes quieren que yo no tenga nunca trabajo, lo que pasa es que ustedes ni siquiera se alegran por mí. Y a veces la persona altamente ilusionada no recibe de buena forma este tipo de intervenciones y eso hace que las personas sientan que es mejor no decírtelo porque no quiero estar así con vos, porque no quiero que después me culpes o no quiero después ser el que no tuvo razón, el que estaba simplemente pensando demasiado negativamente las cosas sin creer que puedan suceder grandes posibilidades y grandes oportunidades. Yo me pregunto, qué difícil es acompañar a una persona altamente ilusionada porque tengo mucho temor a que lo que yo diga termine siendo usado en mi contra y termines molesto conmigo. El prototipo del que se ilusiona, Roque, es el niño, ¿no? Pienso en mis niñas y pienso en lo fácil que ellas se ilusionan con las cosas, ¿no? Por ejemplo, es hermoso y al mismo tiempo triste, hablando justo de la temporada en la que estamos en Bolivia hoy, porque mis hijas se ilusionan mucho cuando juega la selección boliviana. Y sin embargo, los grandes que ya hemos visto muchas desilusiones de nuestra selección, la verdad es que nos cuesta ilusionarnos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es hermoso uno como adulto ver la ilusión de tus hijos, de los niños, ¿no? Es muy lindo ver con qué amor se ilusionan. Y claro, a un niño, el papá tiene que cuidarle esa ilusión. Tiene que cuidarle y al mismo tiempo tiene que estar ahí cuando llegue la desilusión. Perdimos, esto no sé. Yo recuerdo muy bien, Roque, que tendría yo unos 8 o 9 años. Y bueno, yo desde chico he cantado y el único en mi casa que he cantado además, ¿no? Entonces recuerdo mucho cantar en lo que se llamaban cantasalle del Colegio La Salle, ¿no? Y recuerdo que... Son festivales de canto. Festivales, ¿no?
Y obviamente hay lugares, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Que bueno, antes eso era muchísimo más común, ¿no? Hoy hay muchos festivales donde por ahí no hay competencias, ¿no? Simplemente, pero bueno, había competencia, incluso en los niños había competencia. Y recuerdo que yo le decía a mi mamá, quedémonos hasta el final, porque al final van a decir los lugares. Quedémonos. Y mi padre y mi madre, los dos estaban, recuerdo bien, más o menos me dijeron, no, vámonos, me sacaron, porque ellos mismos tenían miedo de que yo no sacara ningún lugar. Era más fácil irnos rápido y no escuchar eso que tener que lidiar con acompañarme en mi desilusión. Los papás le tenemos mucho miedo a la desilusión de los hijos. Ajá. A veces más miedo del que deberíamos tenerle. Porque, a ver, yo soy lugar seguro de mi hijo, yo soy su centro, yo soy aquello que le va a permitir vivir adecuadamente una desilusión. Si yo me espanto ante la desilusión de mi hijo, si yo hago todo lo posible para que mi hijo no fracase, le escojo carrera, le escojo marido, intento escogerle todo y controlarle todas las variables posibles habidos y por haber para garantizarle el éxito y no así el fracaso, yo le estoy teniendo muchísimo miedo a la desilusión de mi hijo, y te digo una cosa, no es algo que podamos evitar los papás necesariamente. Podemos hacer todo lo posible para incrementar la probabilidad de éxito, podemos acompañar, pero lo que sí es cierto es que la realidad en la mayoría de las veces, por no decir en todas, se impone. Son muchísimas variables las que hay que controlar para que un éxito o un fracaso termine ocurriendo, con lo cual, en lugar de estar persiguiendo todas las variables o intentando tapar todos los huecos por donde podría venir un fracaso en la vida de mi hijo, tengo que mostrarme como lugar seguro ante una situación, de tal modo que si algo pasa, aquí estoy. Quizás me voy a enojar, quizás me voy a frustrar, quizás me voy a poner mal, pero contame. Pero aquí estoy, pero vamos a empezar en algo juntos, vamos a salir adelante, tenerlo por seguro, porque no nos vamos a quedar con cualquier situación que venga hacia nosotros. Porque en la historia, Roque, esta historia personal mía, curiosamente, al día siguiente me entero que saqué el tercer lugar. Éramos 30 niños y entonces me enojé con mis padres, pues, ¿no? ¿Cómo no nos quedamos? Pues porque me iban a hacer pasar adelante y me iban a aplaudir, digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, es mayor el miedo a tener que acompañarte en tu desilusión y tu tristeza que animarme a creer en vos. Tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Porque realmente no se sabe, pero claro, probablemente puede ser, pues, ¿no? Vos sabés que los papás, la peor emoción que manejamos es la tristeza de nuestros hijos, ¿no? Con su enojo más o menos sabemos cómo lidiar, si de repente tienen miedos también sabemos cómo estar, pero cuando están tristes, sobre todo decepcionados, ¿no? Bajoneados decimos, ¿no? Nos cuesta mucho acompañar, estar, y creo que tenemos que capacitarnos los papás en saber estar ahí cuando el niño pierde, ¿no? Los papás que acompañan deportes. Hijos deportistas. Ajá, el deporte. Qué importante para un papá estar cuando el hijo se equivocó justo en un partido. Lionel Messi perdió más partidos de los que ganó en su carrera. Él mismo lo dice, ¿no? O sea, para llegar al nivel al que tenés que llegar o al que podés llegar, tenés que aceptar que vas a perder más veces de las que ganás. Y el éxito no está condicionado solamente a qué tan bueno sos y por tanto qué tanto éxito vas a tener, sino qué tan capaz sos de revertir un mal resultado o de revertir un partido perdido o de revertir una derrota. Entonces, yo perdí y me desilusioné. ¿Qué pasa en el siguiente partido? ¿Me ilusiono o ya juego bajoneado? Eso es tremendo, porque además se habla mucho del fútbol boliviano desde esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva de la mentalidad. No nos fue bien la última vez. ¿Cómo encaramos el siguiente partido? ¿No? ¿Con ánimo o no? ¿Verdad? Entonces, y la verdad que eso puede jugar realmente una pieza decisiva en ese tipo de competiciones. ¿Cuántas veces las personas se sienten culpables por haberse ilusionado? Eso, ¿no? De tal manera que se sienten tontas. Claro. Imagínate en este momento, cuando son las 9 de la mañana y la selección va a jugar a las 6 de la tarde. Hay muchas personas, una buena cantidad de bolivianos que dice, no, vamos a perder. De tal manera que esa actitud de vamos a perder, es obvio que no vamos a ganar, es obvio que no vamos a ir, se asienta en que si la realidad se impone y efectivamente ocurre aquello, sean capaces de decir,
te dije, son tontos los que se ilusionan. Pero Ricky, ¿valdrá la pena una vida en la que no me ilusione con absolutamente nada? La ilusión no se centra solamente en si algo se va a dar o no, sino la sensación de estar ilusionado ya es una sensación que nos hace sentir vivos. Es un mal camino, Roque. Si pudiéramos decir cuál es el ser humano que no se ilusiona, tendríamos que decir a alguien que tiene depresión. El depresivo no se ilusiona, tiene el futuro negro. Entonces no es un buen camino, este camino de que por miedo, por el pasado, por cualquier motivo yo rechace toda ilusión. No es un buen camino porque estoy yendo hacia allá. No es que si no me ilusiono ya soy depresivo, no, pero tengo que saber que estoy yendo hacia allá y tengo que cuidarme también en ese sentido. Quiero retornar a este tema de el prototipo del ilusionado es el niño, porque quiero pensar ahora en el adulto que sigue necesitando el papá que lo acompañe en su desilusión o que sigue sin darse cuenta de que es peligroso ilusionarse en este momento. Creo que eso es clave. Todo adulto tiene que tener la capacidad que a veces no tiene el niño y por eso necesita a sus papás de decir, ahora no conviene ilusionarse todavía tanto, ¿no? Una persona que está soltera y conoce a un buen muchacho tiene que empezar a diferenciar el material de cortejo, material, ni siquiera de cortejo, vamos a decir, material para darle bola, vamos a decir, material para darle una oportunidad a esa persona. No le doy una oportunidad a cualquiera, tengo que saber a quién le voy a dar una oportunidad. Entonces eso es un punto. Luego ya para tener una relación es diferente, ya hay otros requisitos. Para pensar que esta persona puede ser el papá o la mamá de mis hijos, otros requisitos. ¿Qué pasa? Pasa que el niño emocional, diríamos, conoce a una persona y ya está pensando que puede tener hijos y cómo van a ser sus nietos. Ese tramo es el peligroso. Esa ilusión sin medida, esa ilusión sin prudencia, esa ilusión sin requisitos, sin pasos previos. Entonces es muy importante saber cuándo ilusionarme, pero por favor, como decís vos, qué fea una vida sin ilusiones. Yo pienso, ¿sabes qué? En esto se me viene a la mente el caso de un muchacho adolescente de 17 años que ya declaró a su papá como alguien incambiable. O sea, fíjate cómo a una edad relativamente temprana vos podés declarar a alguien que definitivamente no va a cambiar. A alguien que puede decir, yo ya no espero nada de él. Yo no espero que él reconozca sus errores, yo no espero que él cambie, yo no espero que él modifique su conducta. Yo ya no espero nada. Ya ni siquiera espero un futuro en el que nos llevemos bien. ¿Me entendés? O sea, esas desilusiones, uno como terapeuta las escucha y dice, tenés 16 años, tenés 17 años. O sea, ¿cómo podés llegar a sentenciar una realidad así? El problema es que muchas veces el dolor, el daño, cuando ha sido muchas veces, un niño se ilusiona, como vos decís, quizás muchas veces en su infancia esperó y sintió, ya se le va a pasar, él tuvo una infancia difícil, seguramente está lidiando con un aspecto de su carácter, ya va a cambiar, pero ya va a llegar y no llega. Llega un punto en el que dejé de necesitarlo. Claro. Dejé de esperarlo, dejé de querer que eso ocurra. Y aunque él sienta que ya se protege, porque ya no se siente iluso esperando ese cambio de ese papá, tampoco es que se siente pleno. Se siente un poco más defendido, se siente un poco más a salvo, pero no se siente pleno. Porque después, pronto, y él empieza a decir esto, después empecé a dejar de esperar de muchas otras cosas. Dejé de esperar actitudes de mi mamá, dejé de esperar cosas de mi futuro, dejé de esperar cosas de los demás, dejé de esperar cosas de mi pareja. Y el problema es que te vas acercando, si vas dándole paso a la desilusión y a que la desilusión se convierta en el piloto de tu vida, o al no ilusionarte, como que se convierta, el miedo a ilusionarte que se convierta en el timón de tu vida, lógicamente vas a ir apagándote poco a poco en muchas de las cosas. Empezó así de pequeñito ante una situación específica con una persona importantísima, pero con una sola persona, y luego empieza a ganar terreno en muchas otras. Es muy difícil que una persona altamente desilusionada a un lado pueda realmente estar bastante ilusionado en otro. Normalmente la desilusión empieza a ganar terreno. ¿Te ha pasado, Roque, ya para cerrar, que a veces te dan ganas de que lo que dice este paciente se lo diga a este otro?
Por ejemplo, este de acá dice lo que decís vos. Soy un joven, un adolescente, ya no espero nada de mi padre, porque no estuvo, porque no fue. Y este te dice, yo tuve una infancia con un padre ausente, pero hace 5 o 6 años él me buscó y yo realmente me di una oportunidad y hoy tenemos una linda relación. Ah, no, claro, a mí me hubiesen, a veces juego mentalmente con esa posibilidad. Le digo, ay, me encantaría presentarte a una persona que conozco. Como para decir, claro, o sea, me encantaría que se choquen en la sala de espera al menos, ¿no? Y cuenten, ajá, mira, te cuento que se puede, ¿no? Que no cerres toda la posibilidad. Hoy día capaz, porque también, a ver, no le vamos a quitar a la persona el derecho de decir no quiero relacionarme porque me quiero cuidar. Él tiene su derecho. Pero no cerrar la puerta para siempre, porque entonces uno escucha esas historias y dice, ok, la vida te da revanchas y a veces uno está capacitado, a veces no, para decir, ahora sí. Es que uno vio a veces, por ejemplo, como abuelo, vio otro papá. Y yo ya había cerrado la posibilidad. No le permití compartir el abuelazgo. Y quizás el abuelazgo pudo haber sido una vía de entrada a un nuevo tiempo que me hace pensar lo contrario. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, cuando vi a mi mamá, ser abuela, me empecé a pensar que ella empezó a hacer todo lo que no hizo conmigo, ¿no? Y de alguna forma puede ser molesto esto de decir, me hubiese encantado ver esa versión, pero al mismo tiempo es reparador, es sanador, ver cómo mi mamá está siendo mamá de una manera en que yo siempre quise que fuese, pero lo está haciendo con mi hijo. Y aunque no lo esté haciendo conmigo, al mismo tiempo me resulta sanador o reparador entender que eso mi hijo lo está disfrutando. Mi hijo está teniendo lo que yo no disfruté. Primero te remueve cosas esa actitud y te recuerda heridas. Y luego, como decís vos, uno lo va entendiendo, soltando e incluso se van reparando cosas. Totalmente.